Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Asignatura, Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético. Catedrático, Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Doctorante, Maestro en Ciencias, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez. Título de trabajo, Análisis del artículo, los efectos de la compresión de la vena yugular interna para modular y preservar la sustancia blanca después de una temporada de fútbol americano. Una evaluación longitudinal prospectiva de la exposición diferencial al impacto de la cabeza. Introducción. Según datos, en el 2018, el fútbol americano, que es el deporte por excelencia para los estadounidenses, se catalogó como el número 1 para que los atletas masculinos de nivel secundaria lo practicaran, con un aproximado de 1,03 millones de jugadores en la temporada 2017-2018. El fútbol americano versus las lesiones es un tema muy importante que se ha discutido desde hace muchos años a la actualidad. Como primer punto, pues se tiene que entender que se han generado muchas investigaciones para poder generar prevención y rehabilitación de los incidentes de la conmoción cerebral sintomática y o de las lesiones cerebrales traumáticas que se pueden generar, por sus siglas en inglés, TBI. Los golpes subcontusivos pueden tener algunos efectos acumulativos, que eso es un dato muy importante en un deporte tan exigente como este, y nocivos en una variedad de resultados que podrían afectar los elementos neurofisiológicos, neuromotores y neuropsicológicos. Es importante entender que la palabra subcontusivos se refiere a los impactos en la cabeza en ausencia de síntomas manifiestos o de un diagnóstico clínico de conmoción cerebral. También se puede presumir que hay una posible relación entre el historial de esas exposiciones al impacto, que son muy frecuentes en un deporte como el fútbol americano, con la cabeza específicamente, y las histopatologías cerebrales que se pudieran dar. Existen, entre otras formas y procedimientos, las técnicas de cuantificación en vivo. Esas técnicas de cuantificación en vivo pues van a intentar entender las alteraciones que se dan en la estructura cerebral y que esas alteraciones van a ser críticas para que los investigadores, los deportistas, entrenadores, pues puedan comprender esos efectos que se pueden dar a nivel neurológico derivado de esa exposición frecuente, repetida, sistemática, de los impactos que en la cabeza se dan y que puede generar elementos de tipo asintomáticos en los deportistas. Algunos de los elementos a considerar en las evaluaciones clínicas es que de manera positiva se puede tener un éxito en cuanto a la cuantificación de la disfunción neurológica. Eso es un dato muy importante sobre evaluaciones clínicas. O sea, refiriéndonos al tiempo de reacción, a esa función locomotora que se puede evaluar, o al equilibrio, o al generar inventarios de síntomas que nos refiera el deportista y sobre ello tener indicadores. Sin embargo, la parte negativa es que no van a poder evaluar esos cambios de tipo microestructural subyacentes que se dan dentro del cerebro y que entonces eso sería el elemento a analizar o a distinguir derivado de esas conmociones o de esos golpes que se pueden dar de manera frecuente en la cabeza y que de manera clara pueden ocultar cualquier tipo de alteración neurológica. En este sentido, se entiende que la literatura refiere el uso de la proyección de imagen de tensor de difusión, o DTI, también como se conoce en la nomenclatura en inglés. Y que ese DTI tiene como elemento muy importante, pues, entender que va a poder medir la microestructura cerebral en vivo. Entonces es un factor ya muy importante a diferencia de los clínicos que mencionamos anteriormente y que va a poder utilizar imágenes de resonancia magnética como un elemento de análisis importante y que va a tener sobre todo una medida indirecta de las histopatologías con las que cuente el deportista. Ahora,
También relevante mencionar que este DTI, esta proyección de imagen del tensor de difusión, pues va a tener también la posibilidad de poder cuantificar esas características de difusión, que es importante tener como consideración, y que esas propiedades anisotrópicas de las moléculas del agua también pueden ser cuantificadas dentro de la microestructura de la materia blanca cerebral. Son factores importantes que hay que tener en consideración. Y que este DTI también va a poder caracterizar las alteraciones de la sustancia blanca que se va a dar en respuesta a esa lesión neurológica durante un traumatismo craneal o un golpe severo, entendiendo como esa sustancia blanca, esa protección que se da a través del proceso de mielinización. También ha existido revisiones sistemáticas en este fútbol americano, en el sentido o en el nivel de educación secundaria, y sobre estudios prospectivos con las métricas que puede dar el DTI, y que es importante, primero, pues tener en consideración que específicamente la anisotropía fraccional, entendida como FA, y la difusividad medial, axial y radial, van a estar interactuando de manera directa en ese tipo de estudios que van a dar el análisis sobre los cambios longitudinales en esas métricas. También es importante entender que ese estudio va a llevar consigo una exposición acumulada, o entendiendo como ello la cantidad y magnitudes de esos impactos en la cabeza, y que un deportista puede estar experimentando de manera repetida durante una temporada. Ahora, fundamental comentar que esa utilidad del DTI va a tener como consideración el cuantificar los cambios de tipo longitudinal, importante, de tipo longitudinal, en esa microestructura de la materia blanca, y que puede resultar derivado de los impactos en la cabeza. Algunos de los ensayos preclínicos o en vivo que se han podido dar, y de acuerdo a algunos autores, se menciona que esos ensayos han pretendido que los cambios longitudinales a través de las métricas de DTI, después de una temporada en el deporte competitivo, reflejan la respuesta del cerebro a una lesión. Entonces, acá hay un elemento importante que debemos de entender: cómo pueden ayudar esas métricas a reflejar una respuesta a una lesión. Por ejemplo, puede ser la degeneración de la integridad axonal, hablando de los temas neuronales, o el espacio extracelular comprometido, o la distancia interaccional reducida que se pueden dar, y que todo ello puede llevar consecuencias graves en el deportista: inflamación de la masa encefálica y otros más que pueden generar complicaciones de vida o muerte en los deportistas. Las métricas del DTI, de esa sustancia blanca, desafortunadamente no van a poder darnos proporciones o nos van a poder, proporcionar soluciones preventivas para poder evitar esas secuelas neurológicas. Solamente se quedará en el tema de un análisis intencionado. Las medidas preventivas con las que se pueden tener en consideración para este tipo de factores es, pues, implementar programas educativos en los deportistas, que puedan entender los elementos biomecánicos y todos los elementos que se dan. Obviamente, todos los implementos deportivos que se pueden dar, como los cascos que han revolucionado, aunque todavía tienen muchas deficiencias, protectores bucales, faciales, muchos más que se pueden dar, los nitros, los shoulders, todo lo que está ahí previsto, ¿no? Y que esas medidas preventivas también, pues, pueden ayudar a proteger al deportista de fracturas en el cráneo, o lesiones específicamente del casco, o lesiones graves que se pueden dar en la cabeza. Esas tecnologías actuales, pues, no son tan efectivas para poder reducir las conmociones cerebrales, ¿no? Porque el golpe sigue siendo un factor fundamental. El choque, más bien, en el deporte, en la acción defensiva, es un elemento preponderante. También, desafortunadamente, esas medidas preventivas pues no van a poder ayudar a que el equipo de protección externo mitigue esas fuerzas externas. Se siguen dando, más allá de la ciencia y la tecnología que se aplique. Investigaciones en animales han demostrado que la comprensión de esa vena yugular interna
y que lo vamos a mencionar como JBC en el resto de la exposición, pues puede aumentar el volumen sanguíneo, que eso es un factor importante, entender que va a aumentar el volumen sanguíneo de corte vascular cerebral y que por lo tanto eso va a poder ayudar a minimizar los efectos de los impactos en la cabeza sobre esa lesión cerebral. Importante mencionar, una vez más lo repetimos, que va a intentar aumentar el volumen sanguíneo vascular cerebral. Bueno, en los seres humanos se teoriza, se ha dicho de manera muy similar que esta compresión de la vena yugular puede hacerse a través de un collar que se aplica o se coloca, perdón, en el cuello para generar una presión bilateral, o sea, quiere decir que de los dos lados de forma leve y que va a estar sujeta a la vena yugular interna, con la intención de aumentar esa congestión venosa cerebral y que va a ayudar a mitigar el chapoteo cerebral. ¿Qué entendemos por chapoteo cerebral? Es decir, es esa aceleración o desaceleración intracraneal del cerebro en relación con el cráneo, o sea, cómo puede moverse, acelerarse o desacelerarse en el cráneo, el cerebro como tal. Entonces es importante poder mitigar ese chapoteo ante una conmoción, ante un impacto fuerte que se pueda dar en la cabeza. Y se ha utilizado de manera clara, de manera exitosa, en algunos ensayos clínicos de tipo longitudinal en humanos. Esos estudios previos del collarín para la compresión de la vena yugular tienen como consideración el cuantificar, como se ha mencionado anteriormente, alteraciones de la difusión derivada del DTI y de las propiedades anisotrópicas de la sustancia blanca. Ese es un factor importante. Y se encontró que los atletas que usaron este implemento deportivo, el collarín, durante un juego como tal, pues mostraron cambios significativos respecto a esas propiedades anisotrópicas de la sustancia blanca. Antes de que la postemporada, en comparación con los atletas que no lo usaron y que pudieron dar esa diferencia de la parte positiva sobre los estudios que se dieron en la utilización de este collarín. Nota, estos estudios previos de la presión de la vena yugular, pues no fueron tan diseñados para poder deconstruir o entender sistemáticamente esos hallazgos, para ver si eran consistentes. Esto quiere decir que fueron hechos aislados. Y que si podían mantenerse en esa línea para que los atletas expuestos en mayor o menor impacto, dependiendo de la posición, la estrategia o la táctica que se lleva en el deporte, pues podía tener impactos en la cabeza de tipo subconclusivos, que ya explicamos, o la magnitud real de esos impactos pudo haber contribuido a esos hallazgos, ¿no? Entonces, hay temas muy importantes que se deben de entender o diferenciar en este tipo de estudios. Algunas de las variables que se tienen como consideración es que pues, los jugadores de manera definitiva van a estar expuestos a diversos tipos de impactos, ¿no? Y dependiendo de la posición, y más si son defensiva, ¿no? Bueno, también la ofensiva juega ese rol. Y también que una de las variables importantes es que hay una mayor exposición de esos impactos, y que va a generar alteraciones pronunciadas a esa sustancia blanca que hemos comentado, y que este collar que va a generar esa compresión en la vena yugular, pues puede ser efectivo dependiendo de la exposición en la que se genere. Bien, sobre los métodos que se ocuparon para esta investigación, tenemos que mencionar que su tipo de estudio fue longitudinal. La gran importancia aquí es que fue a gran escala por la cantidad de deportistas. Se generaron como criterios de inclusión pues que fuera gente sana y normal, eso es muy importante, y con un consentimiento por escrito. ¿Por qué sano y normal? Porque ahorita vamos a mencionar si tuvieron que generar criterios de exclusión que pudieran haber complicado los resultados. ¿Cómo puede ser incapacidad para otorgar un consentimiento, ya sea que fueran menores de edad, que los papás no quisieran acceder a ello, o tal vez por tener antecedentes de lesiones neurológicas o algún tipo de infarto cerebral, tal vez algún traumatismo craneoencefálico derivado del deporte o cualquier otra acción y que fuera de corte grave,
o algún tipo de elemento de restricción del flujo venoso. ¿Y por qué? Porque el collar, el collarín que se propone, obviamente hace presión de corte bilateral, como ya mencionamos en la vena, así que era importante tener este tipo de consideraciones de exclusión. La población que se ocupó, perdón por saltarme esa parte, fueron practicantes de fútbol americano a nivel secundario estadounidenses, ¿no? También otros de los elementos importantes que se tuvieron como criterios de exclusión es que no tuvieran glucomas o no tuvieran hidrocefalia, importante este tema, o algún traumatismo craneoencefálico penetrante reciente, derivado tal vez del deporte que practican, tal vez hipersensibilidad carotidea, por obviamente, insisto, la utilización del collarín donde va colocado, aumento tal vez de presión intracraneal, porque podía afectar el tipo de práctica de evaluación, trombosis venosa, o tal vez una obstrucción de vías respiratorias, que si nos damos cuenta, ese tipo de consideraciones deberían incluso de impedir la práctica de cualquier tipo de deporte y generar más bien algún tipo de actividad física para la salud en las poblaciones juveniles. Tal vez que tuvieran algún trastorno convulsivo reconocido o tal vez una afectación protrombótica o una hipertrombótica, que podríamos ir del pro al hiper como una afectación, una malformación tal vez cavernosa de tipo cerebral, que obviamente impediría cualquier tipo de irrigación, o sin la autorización médica de la práctica deportiva. Entonces, si nos damos cuenta, todos esos criterios de exclusión hablan de complejidad y que pudieran, más allá de la investigación, poner en riesgo la vida de cualquier joven o cualquier persona que practicara deporte, máximo fútbol americano. Bien, en este tipo de elementos se pidió obviamente el asentimiento o el consentimiento informado para que pudieran participar el grupo de personas. Se generó un grupo de investigación de control mínimo, donde existe un grupo de control y un grupo experimental, en el cual a un grupo se le aplicó la variable independiente y a otro no. Se generó una estratificación por escuela para poder determinar la población con la que iban a poder ocupar, y a modo de mortalidad se dieron elementos de quienes tenían ortodoncia de metal, tuvieron que quedarse fuera del proceso, ya sea que se lo generaron en el momento en el que iniciaron, o tal vez tuvieron una conmoción cerebral diagnosticada durante esa temporada, pues fueron gente que tuvieron que abandonar el proceso de investigación. Lesiones o cualquier otro tipo de consideración, o que dejaron de practicar el deporte como tal. Bien, sobre los procedimientos hay que tener en consideración que existen temas de prueba de resonancia magnética antes y después de la temporada que se aplicaron. En ese sentido, pues fueron 213 atletas a los que se complementaron como población de investigación, y que se hicieron al inicio de la temporada regular, y al final de esa temporada fue como se hicieron esos elementos de resonancias magnéticas. También esas pruebas en la postemporada, o sea, al terminar, para poder tener una cuantificación de qué sucedió, pues se dieron a propósito de esa temporada regular y antes de comienzo de cualquier juego de playoff. O sea, si el equipo avanzó a playoff, ahí se hicieron los cortes para poder controlar de manera homogénea todo lo que pudo haber inferido o generar alguna afectación en los deportistas y que se pudiera dar con valor agregado. Y esos resultados pues dieron obviamente o podían dar una diferencia en cuanto a los estudios o las variables que se iban a analizar en el impacto a la cabeza. Bien, respecto al tiempo de medida o el tiempo medio, perdón, entre esas pruebas de pretemporada y la primera exposición potencial a un impacto en la cabeza, o sea, un juego práctico como tal, pues se dio en un 16,13, perdón, 16,1 con un 3 más 6, o sea, 36 días para lograr el grupo que tuvo el collar, o un 17,92 más 8, equivalente a 32 días para un grupo sin collar. El tiempo medio entre la exposición final, que ese es un factor importante, entre la exposición final de la temporada regular a un impacto en la cabeza, es decir, que se jugó o se llevó a la práctica, y las pruebas de postemporada, fue de 41 días para el grupo collar y 58 días para el grupo sin collar. Bien, ¿cómo se maneja el ajuste del cuello para esa compresión de la vena yugular interna? Pues los atletas lo usaron, este implemento, durante cada práctica y juego, el JBC, como hemos comentado.
por sus siglas en inglés. Y también, antes de iniciar la temporada, un experto les ayudó para ajustar manualmente los collares de cada atleta. Eso con la intención de que de manera bilateral, como se comentó, pudiera existir esa compresión de la vena yugular interna. Bien, sobre los ajustes del collarín, pues se colocó alrededor del cuello para poder aplicar esa comprensión de la vena yugular bilateral de manera suave para poder aumentar lo que se ha comentado como esa dilatación venosa o que se define como la dilatación venosa. Y también se proporcionó un espacio en la parte inferior del collar para poder aliviar cualquier presión sobre la tráquea, ¿no? Que es importante en el sistema respiratorio funcional del propio deporte. Y también se supone que ese grado de dilatación venosa que se adquiere a través de la colocación del el cuello para la compresión de la vena es menor que cualquier otra respuesta fisiológica natural de un ser humano, ya sea por un estornudo o por una tos. Entonces, son mínimos los procesos que se llevan a cabo como tal. Aquí hay un ejemplo, un gráfico para poder entender cómo se manejan estas consideraciones y sobre ello, pues se observa que a la mitad de esta imagen, pues es un deportista que tiene no tiene absolutamente ningún implemento y sobre el lado derecho se entiende que pues se está dando la muestra de cómo se coloca el collarín, que es en la parte inferior, donde se representa esta posibilidad y que puede ayudar a aumentar esta dilatación venosa que se va a representar en colores azules para poder dar una mejor interpretación en esa hemodinámica y que va a permitir reducir ese chaboteo que hemos comentado o chapoteo y que va a permitir también a su vez esa absorción de energía inelástica que va a estar representada de color verde en el resto de lo que sería la masa encefálica, con la intención de poder mitigar esa carga diferencial de la parenquimia resultante de las fuerzas externas que se pueden dar en una exposición de un impacto en la cabeza. Bien, sobre el cumplimiento de la compresión de la vena yugular interna, pues con esa intención se les asignó de manera clara un miembro del personal de investigación para poder registrar la participación de los atletas y tener obviamente el cumplimiento, pero el adecuado uso del collar. Y también se generó registros de fecha, hora, tipo de sesión, el cumplimiento del collar y cualquier otra lesión atlética que pudiera estar, con la idea de si se quitó o no correctamente todo lo que estaba del implemento del collar, con la intención de tener un registro fiel y claro. Bien, sobre el seguimiento de ese impacto de la cabeza durante la temporada, pues se tiene en consideración que los atletas de este grupo con cuello y sin cuello, pues usaron un dispositivo denominado un acelerómetro con la intención de poder cuantificar la exposición al impacto en la cabeza. El acelerómetro entonces fue un complemento que se ocupó para poder hacer las mediciones necesarias. Bien, como podemos ver en esta imagen, se observa en el anillo rojo cómo estaba colocado el acelerómetro en la parte posterior de la oreja. Y bueno, pues aquí se menciona que el miembro del personal asignado de cada equipo, pues colocó ese sensor abajo del proceso mastoideo izquierdo para poder tener esas mediciones que se requerían. Bien, sobre el registro de datos del impacto, se activó cuando el sensor superó un umbral de aceleración de 10G. Eso es importante. En ese momento es cuando se activan los datos de impacto. Menor a 10G no se tomaron en consideración y por cada impacto registrado se pudieron transmitir 50 meses de datos de 5 y 45 meses antes y después del momento del impacto respectivamente. Entonces es importante tenerlo en consideración. Interés que se pueden dar en los impactos en la cabeza durante el juego, pues fue que se dan el tipo de frecuencia, o sea, el número de visitas que se generaron, y sobre la magnitud, pues el nivel de fuerza o gramos de fuerza que se pueden dar en consideración. Bien, para reducir a modo de notas esa posibilidad que se enviaran datos de impacto de tipo falso por el tipo de actividad que se hace, movimiento, y que pudiera afectar el análisis, pues se utilizó una aplicación de cumplimiento muy importante
para poder tener en consideración horas de inicio, finalización de la práctica, los juegos, y poder de esa manera, pues, tener los filtros de lo que se registró sobre lo que realmente era eficiente para la exposición especificada. Ahora, también en esa intención, la marca de tiempo de cada impacto se cotejó con las horas de inicio y de finalización de los deportistas, ¿no? Es importante también eso, y sobre la magnitud, pues se tomó en consideración o se cuantificaron más bien cómo encontrando el pico de gramo fuerza y cómo se pudo dar esa relación en un periodo de tiempo de 45 meses registrados y que después de que ocurrió ese impacto. Ahora, también es importante considerar que solo se consideraron impactos, como habíamos comentado, por encima de los 20 G para eliminar esa posibilidad de cualquier tipo de grabación falsa y que dieran datos no eficientes. Bien, nota importante. Los dispositivos, en este caso el acelerómetro, pues que se ocupan de manera estándar para cuantificar ese tipo de impactos durante los deportes, pues son parte de estudios de validación de campo y también se pueden emplear análisis de videos y que ellos van a demostrar que las grabaciones de impactos basados en los acelerómetros pueden ser falsos positivos, porque se hace un comparativo entre la dinámica de la actividad y que el acelerómetro pudo haber medido, algo que necesariamente no era una acción que se debía de considerar en el proceso. Por eso, la validación a través de estudios observacionales, de grabación, pueden ser un factor también muy importante de comparativa. Bien, sobre los métodos de filtrados adicionales que se han comentado para el golpe de ejecución, pues tenía como intención, entre otros, minimizar ese potencial de grabaciones de falsos positivos que darían resultados inflados y que se deberían tener en consideración en cuanto a una carrera exitosa. Eso debe tenerse como elemento cuando el acelerómetro indicó más de 3 golpes, que es mayor que 20 G, con una separación de menor que 10 en un intervalo de 30 segundos. Eso es muy importante. Recordar que fueron mayores de 20 G para poder considerarse dentro de los procesos de investigación. También ese proceso de método filtrado pues tuvo un éxito para poder reducir esos aparentes falsos positivos que ya comentamos, y que también pues, va a permitir a los atletas expuestos a diferentes frecuencias y magnitudes para poder ajustar a 30 o 150 G usando un intervalo de 10 Gs. Bien. Sobre las pruebas estadísticas, hay un cumplimiento del collar que se debe tener en consideración y importante mencionar que las sesiones en las que se pudieron hacer las mediciones y que ocupó el collar, se hizo una división para obtener el número total de exposiciones de atletas. Bien, referente a esa exposición al impacto en la cabeza, hay que tener en consideración que se evaluó la normalidad de esos datos de impacto en la cabeza y dentro de sí, pues se pudo determinar, entre otros, que esos datos estaban sesgados de manera positiva y se utilizaron pruebas para poder comparar ese número total de aciertos y contra el total de gramos fuerza entre los dos grupos de estudios, o sea, los que ocuparon el collarín y los que no ocuparon el collarín, en esos niveles de exposición de más 20 o más 150 G y que pueden estar independientemente de la acción y ejercicio que se haya ejecutado. Bien, sobre las imágenes del tensor de difusión, el DTI, como ya se ha mencionado, pues se realizaron ocupando un software 509 que sostiene la biblioteca de software FSL y también ese procedimiento de datos incluyó correcciones de corrientes a través de Foucault para eliminar los errores no lineales y los mapas DTI incluidos FA, MDA, AD y RD se calcularon utilizando el DTIFIT, función que está clara en FCL. Para mencionar la nomenclatura, FA es la anisotropía fraccional, MD se refiere a la difusividad media, AD a la difusibilidad axial y RD a la difusibilidad de tipo radial. El análisis del TVSS
que se debe de entender el TBS como un conjunto de herramientas para analizar datos de difusión y que ocupa un software como un método de ajuste de tensor para poder generar diferentes medidas de difusión, como lo que sería la anisotropía fraccional, el FA, y la difusividad media, el MD, y que una vez que se puedan crear esas mediciones, podemos entonces tener mapas que se van a alinear a través de una transformación no lineal y que esa imagen pues va a poder alinearse con base a otros datos, como en este caso se ocuparon con el Instituto Neurológico de Montreal, y que esos mapas de la anisotropía fraccional pueden ser individuales y que se van a registrar en un espacio, que los mapas de FA también se podían promediar para poder generar una media y que después se podía ajustar a mayor que 0,02 para poder tener una representación de los tractos de la materia blanca en el conjunto del equipo y que esos mapas de la anisotropía fraccional de sujetos individuales pues se pueden proyectar con los valores basados en el FA máximo de tipo local. Respecto a la hipótesis 1 que se plantearon, pues se calcularon esos cambios de DTI longitudinales dentro de ese grupo, antes y después de una temporada para poder crear toda la información que se requería. O sea, deportistas con cuello y sin el cuello, JBC que se había comentado. Ahora, los mapas de diferentes o que presentaron la diferencia entre los dos puntos de tiempo se calcularon a partir de 4 medidas de los resultados del DTI y que con ello se tiene como consideración medidas de postemporada menos las medidas de la pretemporada, por lo que esos valores de manera clara pues van a reflejar un aumento y esos valores negativos van a reflejar una reducción para poder entender los resultados que se otorgaron. Bien, al usar estas diferencias como variables de resultados, pues se pueden dar interpretaciones o se pueden dar muestras de que se usaron pruebas para determinar esas regiones de materia blanca que hemos comentado y que mostraron cambios de tipo longitudinal significativos. Eso es un tema muy importante dentro del grupo a nivel del voxel, o sea, es decir, entendiendo ello los aumentos y reducciones que se pudieron dar antes y después de esa temporada para cada grupo. Importante entonces entender esos cambios que se dieron de tipo longitudinal. Bien, entonces se usaron de manera clara en el proceso de investigación pruebas para poder comparar esos cambios longitudinales para la anisotropía fraccional, para la difusividad media, para la difusividad axial y la difusividad de tipo radial entre los dos grupos. O sea, es decir, se tomaron esas pruebas para poder determinar los aumentos o las reducciones que se dieron de tipo longitudinal dentro del grupo que fueron significativamente diferentes entre sus propios grupos. Bien, las covariables que se ocuparon para poder ajustar las posibles desviaciones sistemáticas fue pues, la métrica del DTI, o sea, del difusor de imagen, del tensor, perdón, de difusión. También el escáner que se ocupó, la exposición acumulada que se dio al impacto en la cabeza, o sea, el número de impactos mayor a 20G que se había comentado, o el intervalo de tiempo también que se ocupó como una variable, como una covariable, para que se determinara el último impacto y las imágenes de la postemporada. Bien, ese uso de covariables ayudó para ajustar, entre otros, pues las posibles desviaciones sistemáticas que se dan en los datos, debido a dos temas importantes. Uno, a la pretemporada, que se dio como diferencias en la difusión de la materia blanca derivada del DTI y por las propiedades anisotrópicas que ya se han mencionado. Bien, respecto a la hipótesis 2, se menciona que esos datos de impacto que se dieron en la cabeza se usaron como variables que ayudaran a entender, a predecir, predictoras de un modelo lineal general con un grupo incluido como una variable independiente. Hemos mencionado una vez más variable independiente y dependiente que se manejaron y el grupo de control y experimental que fueron parte del diseño, ¿no? Eso quiere decir que se ocuparon esas contrastes entre el grupo que ocupó el collar y contra el grupo que no ocupó el collar,
y se analizaron por separado para poder tener ese umbral de nivel de exposición, como hemos comentado, de 20G, que es el mínimo, hasta 150G. Bien, dato importante, además de usar esas covariables, también se controló, entre otros, la cantidad de impactos debajo de cada umbral, con la intención de poder controlar las contribuciones potencialmente distintas. Por una idea, por un ejemplo, es que cuando se usó el número de impactos en la cabeza de mayor que 150G como variable predictora, entonces el número de impactos en la cabeza fue igual, menor que o igual que 150G y que se incluyeron como estas variables de tipo adicional. Bien, los grupos que pudieron haber exhibido esas interacciones significativas se usaron como regiones de interés o ROI, que se mencionarán también un cuanto más adelante, por decirles en inglés, para poder pues tener como claridad sobre las regiones únicas, que es de esa materia blanca, para hacer regresiones post-hoc en un concepto voxel-wise y que posteriormente pudieran examinar esa relación que se dio entre los estudios a la exposición al impacto de la cabeza y esos resultados de la diferencia que pudo haber otorgado la imagen del tensor de difusión o el DTI en esas regiones de interés resultantes. Bien, conforme a ello, todos estos análisis descritos se determinaron como resultados significativos, que es un dato importante, y esos grupos con significación estadística, pues se informó su media en términos de 0,05 según un TFC corregido. Bien, sobre el cumplimiento del collar, hay que tener en cuenta que es un dato importante, fue sobre el 99,3% que se usó según lo prescrito para la investigación. Bien, respecto a la exposición al impacto en la cabeza, y conforme la tabla 1 que se menciona a la derecha, hay datos muy importantes como que el impacto en la cabeza, cada umbral del nivel de exposición distinto estuvo sobre el mayor que el 20G a 150G que hemos comentado, y que también importante, no se observaron diferencias significativas en los datos de impacto en la cabeza al comparar el grupo que ocupó el cuello, el JBC, y los que no ocuparon el JBC en cada umbral, que ese es un dato que hay que tener en consideración. Todos ellos estuvieron sobre 0,05 en el análisis que se describe. Bien, sobre las imágenes del tensor de difusión en la hipótesis 1, pues se tiene en consideración que esas reducciones significativas que se dieron antes y después de la temporada en lo respecto a la difusividad medial para ese grupo sin collar, pero no se identificaron desafortunadamente grupos significativos para el grupo con collar, o sea, solo esas reducciones significativas se dieron en el grupo sin collar. Ahora, referente a esas regiones de la materia blanca, que se dieron reducciones significativas, ya sea antes y después, bueno, no ya sea durante y antes de la temporada. Ese grupo sin cuello incluyeron el forceps menor, el fascículo fronto-occipital inferior y la radiación talámica anterior, así como el fascículo longitudinal superior, entre otras. Bien, respecto a esa hipótesis 1, se dieron algunas diferencias entre los grupos, como hemos comentado, y que se generaron subconjuntos de las reducciones de difusividad radial antes y después de esa temporada, para tener en consideración que el grupo sin cuello, sin el collarín, fue el que es significativamente mayor en comparación con la ausencia de las reducciones significativas de esa misma difusividad radial en el grupo con cuello. Ahí se empiezan a dar las diferencias de los resultados al aplicar esa compresión de la vena yugular. Ahora, también hay aumentos significativos antes y después de esa temporada respecto a la anisotropía fraccional y a la difusividad axial, ya que se observaron en el grupo sin collar solamente. Bien, y también se dieron aumentos significativos de pretemporada a postemporada, igual en la anisotropía fraccional y en la difusividad axial, pero también solamente en el grupo sin collar.
Bien, las regiones de esa sustancia blanca eh, respecto a los aumentos significativos antes y después de la temporada para ambos grupos, pues incluyeron, entre otros particulares, el ATR, el cíngulo forceps, cíngulo forceps mayor, el fascículo fronto-occipital inferior y el fascículo longitudinal inferior, entre otros, que es a donde se dio los aumentos significativos versus a los no significativos que ya hemos comentado. Sin embargo, esa comparación entre los grupos pues mostró de manera clara que los aumentos entre la anisotropía fraccional y la difusividad axial antes y después de la temporada pues no fueron significativamente diferentes entre los grupos que ocuparon el collarín y no ocuparon el collarín. Bien, respecto a la hipótesis 2, se generó un subconjunto de esa región que debe estar ubicada dentro del fascículo fronto-occipital inferior y de ese fascículo uncinado, y que se presentó una correlación negativa, desafortunadamente una correlación negativa, o bueno, no desafortunadamente, sino en términos de investigación propositivo, porque permite diferenciar que se pudo generar y que se dio de manera significativa entre esa exposición al impacto en la cabeza respecto a esa consideración de los cambios longitudinales para la anisotropía fraccional sobre los 110G, sobre los 120G, sobre los 130G y sobre los 140G sobre los umbrales para poder o para ocupados los atletas que no actuaron con el collar, o sea, no tuvieron el collar colocado. Bien, respecto a la hipótesis 2, hay una correlación positiva de tipo significativa entre esa exposición de impacto entre la cabeza y los cambios longitudinales de la ansiotrometría fraccional que se dieron sobre los valores de los 110G, 120G, 130G y 140G, y que se van a observar obviamente umbrales para atletas que usaron el collar, y que esto obviamente, como bien se comenta, es una correlación positiva significativa. Bien, sobre la discusión. Es un estudio de tipo longitudinal y prospectivo el que se hizo. Se valoran los efectos del collarín para la presión de la vena yugular, para modular y preservar esos cambios en la materia blanca ante un impacto, y que la hipótesis principal fue parcialmente respaldada. Es un tema de discusión importante para difusividad media, axial y radial, que se dio para un grupo sin collar. También un medio o elemento de discusión importante en la investigación es que las reducciones longitudinales de difusividad radial pues fueron relativamente mayores que en el grupo con collar. Entonces, acá hay un dato importante y que se tiene que considerar esa exposición total al impacto. Entonces, acá hay un juego entre esas reducciones que se pudieron dar para determinar esas acciones longitudinales que se dieron en la difusividad radial. Y también se observaron aumentos de tipo longitudinal en la anisotropía fraccional y en la difusividad de tipo axial, y que eso pudo dar complicación para la conclusión porque se manejó esos aumentos de manera proporcional, por decirlo así, en ambos grupos, o sea, los que ocuparon collarín y los que no ocuparon collarín. Bien, continuamos con la discusión, y un dato importante es que pues, los objetivos que se dieron de tipo exploratorios confirmaron que esas relaciones entre la exposición acumulada al impacto que se dieron en la cabeza y esos cambios que se dieron de manera previa en la postemporada en la difusión derivada del DTI, o sea, de lo que será la imagen del tensor de difusión, y esas propiedades anisotrópicas de la sustancia blanca fueron moduladas por ese collarín para la compresión de la vena yugular. Entonces, se confirmaron esas relaciones. Otro elemento de discusión es que ese aumento de la exposición al impacto en la cabeza de alto nivel, cuidado con ese término de alto nivel, que fue de 110 a 140G para los atletas que usaron el collar, se correlacionó negativamente, o sea, es decir, que no se dio la reducción longitudinales con los cambios longitudinales de tipo de difusividad media, o medial, perdón, y radial, y se hizo una correlación positiva.
es decir, los aumentos de tipo longitudinales con los cambios longitudinales que se dieron, perdón, con la anisotropía fraccional. En consecuencia, se dio una nueva hipótesis. El collarín JBC puede, sí, redistribuir la absorción de la energía de tensión y cizallamiento intracraneal en magnitudes altas. Una nota importante es que la variación en la direccionalidad del impacto que puede tener el deportista y esa magnitud puede generar cambios anatómicos muy claros en las propiedades de la difusión y las anisotrópicas de las sustancias blancas en función al uso del cuello JBC. También que la elastografía por RM deja claro o que se ha demostrado que llenar el volumen de esa reserva compensatoria, es decir, el mayor volumen de sangre a través de ese collarín que ya lo hemos comentado, puede reducir la rigidez cerebral y que eso podría facilitar, entre otras, la redistribución en el espacio o la parte espacial de la absorción de la energía en toda la corteza. Consideraciones. Bueno, se enfatiza por parte de los autores que esta interpretación de la dirección de cambio de cualquier métrica del TBS derivada del DTI no proporciona una visión directa de la neuropatología subyacente. O sea, sigue siendo un tema claro que se tendría que atender en otros procesos de investigación. Y que esos aumentos en las métricas del DTI, específicamente en la difusividad medial y en la difusividad de tipo radial, se han asociado con lesiones cerebrales agudas que sí pueden producir síntomas. Respecto a los impactos frontales que puede tener el deportista, pues otros estudios han demostrado, han identificado que esos impactos frontales, aparte de ser los más comunes en el fútbol americano, también van a producir o inducir mayores tensiones en los impactos laterales, cuando se consideran esas métricas de deformación en el cerebro y que van a estar de acuerdo a esas variaciones de los ejes primarios, de la rotación, resultantes obviamente de la direccionalidad en la que se ejecute ese impacto frontal. Bien, sobre las limitaciones de proyección de imagen del tensor de difusión, pues bueno, es importante mencionar que este DTI pues no mide el flujo sanguíneo cerebral y que esto pues va a afectar o se va a ver afectado los impactos repetitivos en la cabeza con una subconmoción cerebral. Y potencialmente ese modulado por la presión que se está dando en la vena yugular a través del cintillo, lo que va a justificar que futuros enfoques de resonancia magnética de tipo multimodal puedan complementar esos hallazgos actuales. Bien, también indica que este dispositivo en el cuello es efectivo para poder mejorar de manera clara esa difusión derivada del DTI y en esas propiedades anisotrópicas de los cambios de la materia blanca, y que durante 2 temporadas de fútbol americano en las escuelas secundarias se pueden dar o se pudieron constatar estas evidencias. Bien, las investigaciones futuras deberán integrar 3 elementos importantes. Una, tecnologías que sean más adecuadas para poder tener datos precisos. Obviamente, la colocación de múltiples acelerómetros y que habrá que buscar esos acelerómetros que no den falsos positivos, y también tener la confirmación de impactos en la cabeza que se pueden dar a través de análisis de video. Los resultados actuales de esta investigación pues indican que el collar JBC, sí, en efecto, moduló las relaciones entre la exposición a impactos en la cabeza que se pudieron dar, pero de gran magnitud, y esos cambios en la difusión derivada del DTI que hemos mencionado, así como con las propiedades anisotrópicas de la sustancia blanca. Y que con esta intención pudiéramos nosotros entender que los elementos del deporte van a estar obviamente condicionados dependiendo de la acción, la actividad motriz o la acción que se vaya a realizar como tal. Bien, este estudio también amplió esos hallazgos respecto a la utilización de los dispositivos JBC y que pueden contribuir parcialmente
en la preservación de las propiedades de difusión de la sustancia blanca, derivadas del DTI, pero no se revelaron pruebas concluyentes y justifican la necesidad de investigaciones nuevas. Gracias por su atención. Muy buena noche.